Hoy vamos a sumergirnos en uno de los perfiles más oscuros de la crónica negra española de final de siglo. Hoy contamos todo sobre Antonio Anglès Martins. Deciros también que os suscribáis al canal, ya sabéis que somos una comunidad bastante grande en TikTok, ya hemos llegado a los 35.000 y ahora estoy tratando de crecer aquí en YouTube. Poco a poco lo vamos consiguiendo, así que suscríbete, que parece que si no lo digo pues se olvida. Suscríbete y por supuesto dale like. Mi libro Heridas sin sangre sigue a la venta. Lo podéis conseguir en la web rebecaelisamartinez.com, os la dejo aquí abajito. En ella cuento mi historia personal con la violencia machista y doy algunas claves para que sobre todo las adolescentes y jóvenes sepan identificar las señales más típicas del maltrato, entre otras cosas. Cuesta solo 10 euros y el envío 3,10. Vamos con el caso. Antonio Anglès es conocido como uno de los presuntos autores del caso Alcácer. Ya hablábamos de este caso hace algunos vídeos, lo tenéis en este canal. Y es que la figura de Antonio Anglès está rodeada de tantas cosas. Vamos a hablar de sus víctimas, de su familia, de su fuga, de todo. Tras el caso de las niñas de Alcácer, Miriam, Toñi y Desiree logró escapar de la justicia y construir en torno a sí mismo una leyenda negra que mezcla hechos, misterios y terror. Pero para entender por qué Antonio Anglès se fugó y por qué era un riesgo real para la sociedad, es fundamental conocer su historial completo de violencia dentro de lo que cabe, claro, de toda la información que hay. Pues eso, su historial de violencia y control, tanto dentro de su familia como fuera de ella. ¿Quién era Antonio Anglès? Antonio Anglès nació en Sao Paulo, Brasil, en 1966. Hijo de madre brasileña y padre español. Pasó muy poco tiempo en Brasil, enseguida se vino la familia para España y desde niño presentó una conducta desafiante que evolucionó rápidamente hacia la delincuencia. Con tan solo unos 13 años ya constaban sus primeros antecedentes penales, para que os hagáis una idea. En el entorno familiar se le describía como muy malo, muy travieso. Difícil de controlar incluso para su madre. Esto no fue solo producto de la marginalidad. Antonio Anglès y todos sus hermanos vivieron rodeados de violencia. Su padre era un hombre alcohólico, violento, sobre todo con su madre. Su madre era una mujer muy trabajadora, a la que incluso su entorno laboral cuando se jubiló le dijeron que le iban a echar muchísimo de menos. Personas bastante apreciadas dentro de este ámbito, ¿no? Antonio ya lideró su propia marca en la juventud. Ya lideró una banda en la adolescencia, cometía hurtos, atracos, tráfico de algunas sustancias y ejercía control absoluto y violento sobre su ambiente. No estaba satisfecho con estos delitos menores, no le daban demasiado dinero, enseguida supo que el tráfico de sustancias, escalando un poco más de lo que le iba a dar más dinero, así que pronto se acabó introduciendo en ese mundo. Se convirtió en un camello conocido en Catarroja, un entorno donde pudo destacar por su habilidad, forma física y violencia. Escondía por ahí las sustancias en tejados y similares. En algunos casos llegó a sacar de dinero incluso hasta unas 500.000 pesetas al día. Sus actividades le permitieron ganar notoriedad dentro de este mundo, vivir rodeado de personas adictas, incluso corrompiendo y destruyendo a personas jóvenes. Antonio en su familia pues ejercía violencia. Su madre Neusa vivía aterrorizada. Incluso llegaba a dormir con el dinero metido en sus partes íntimas por miedo a que se lo robara, porque es que de hecho esto parece ser que llegó a darse. Sufrió agresiones físicas, en una ocasión Antonio llegó a romperle los dientes de un puñetazo, también le quemó el colchón. Toda la familia vivía en este clima de violencia. Hay algunos testimonios que indican que su madre pidió al banco un préstamo de 2 millones de pesetas para dárselo a Antonio y que éste diera la entrada de un piso porque no podía más con él. Cuando el padre de Antonio perdió la vida fue él el que asumió, digamos, de alguna manera este papel de control y de violencia, calentando a más de uno, vamos. En el núcleo familiar había personas con trastornos mentales. Antonio Anglès, sin embargo, nunca fue sometido a un examen psiquiátrico, una evaluación psiquiátrica formal, lo cual habría sido interesante
ya que presentaba rasgos de una persona antisocial, fría, manipuladora. Otro rasgo a destacar es que Antonio Anglés se cuidaba mucho. No consumía sustancias, ni siquiera alcohol, era metódico en su aseo, cuidaba mucho su forma física, su atuendo, la ropa, incluso se pintaba la raya del ojo. Le gustaba ir arreglado y lucir bien también, vamos. Otras víctimas de Antonio Anglés, aparte de su propia familia y de las niñas de Alcácer, fueron, por ejemplo, primero una niña de 12 años, cuando él tenía 21, con la que mantenía una especie de relación. Era como su novia realmente. La introdujo en las sustancias, la hizo adicta y la utilizaba prácticamente como si fuera su esclava. Ella cocinaba para él, vivía sometida y hundida en este mundo de la adicción. Esta relación devastó la vida de esta menor, que jamás realmente pudo recuperarse del pozo al que fue arrastrada por Antonio Anglés. Otra de sus víctimas fue una mujer adicta que, tras una disputa por una deuda que tenía con Antonio, la encadenó a un pilar, la maltrató física y psicológicamente de una manera muy bestia y la amenazó con tirarla a un pozo que había allí. Mostró un sadismo extremo. La golpeaba, la obligaba a lavarse la cara para seguir golpeándola. Le soltó un perro Doberman y le dijo que cuidado porque los perros Doberman huelen la sangre. La muchacha se intentaba tapar como podía. Finalmente la policía intervino y lo condenó. Esto le costó una condena que luego quebrantó. Y después de esto, él llegó a la conclusión de que eso había pasado, o sea, que él estuviera cumpliendo una condena, porque había dejado a la chica con vida. Que si hubiera acabado con ella, eso no habría pasado. Y que la próxima vez que se diera algo así, no las iba a dejar con vida para que no lo delataran. Y después de esto, ¿qué pasó? Pues lo que ya conocemos todos. El caso de Alcácer. Toda esta espiral de violencia comenzó en su casa. Su madre, su hermano y amigos cercanos vivieron esos efectos. Uno de sus hermanos incluso llegó a punzarle con un objeto cortante para detener una de sus agresiones. Debido a este ataque, Antonio Anglés tenía en el abdomen una cicatriz muy característica. Como ya he comentado antes, después de la agresión a la mujer adicta, Antonio llegó a la conclusión de que eso había pasado porque la había dejado con vida y lo había delatado. Y después tuvo lugar el secuestro, brutal agresión y asesinato de Miriam, Toñi y Desiree, entre 14 y 15 años. Como ya hablamos hace unas semanas, el caso sacudió a España entera y reveló otra vez el perfil de Anglés, quien presuntamente, porque recordemos que aunque sea o haya sido una de las personas más buscadas de España por este caso, no ha sido juzgado, no ha sido condenado, por lo tanto, presuntamente, utilizó métodos similares a los aplicados con la toxicómana. Control absoluto, violencia metódica, intimidación. La sentencia decía que todo esto fue ejecutado por él y por Miguel Ricard, quien lo señala como principal actor y ejecutor. Los paralelismos entre sus delitos reflejan un patrón claro y escalofriante: dominio, sadismo, ensañamiento y la determinación de no dejar testigos vivos. Esto último aprendido de su condena anterior. En 1992, Anglés estaba fugado tras quebrantar un permiso penitenciario derivado del caso de la mujer adicta. Conocía cada rincón del campo valenciano, ensayaba escapes desde cada vivienda en la que dormía y siempre tenía preparado un plan de fuga alternativo. Ese entrenamiento obsesivo más el dinero reunido, incluso parte del préstamo que su madre pidió para que se fuera de casa y una red de contactos, le proporcionó las herramientas para huir de la justicia cuando se desveló el horror de Alcácer. Su fuga comenzó la misma noche que la Guardia Civil rodeó la casa de los Anglés. Cuando la Guardia Civil llegó, se encontraron con que la puerta estaba atrancada con algo para que no pudiera abrirse. Llamaron un montón de veces al timbre, pero nadie abría. Y al final lo que hicieron fue poner como un chicle con un palillo ahí para que no dejara de sonar y alguien ya por desesperación abriera la puerta. Y al final la abrió el novio de Kelly, la hermana de Anglés. El estado de la casa pues era bastante marginal, por decirlo de alguna forma. La única habitación normal era la habitación de Kelly, que tenía una cerradura, un cerrojo o algo así para que no pudieran entrar. Decían que entraba y era como otro universo dentro de esa casa. Una habitación de una persona normal, adolescente, joven.
Era como un oasis limpio y cuidado en medio del caos del resto de la vivienda. Durante el registro domiciliario, la Guardia Civil escuchó cómo se activaba el contestador automático del teléfono. Un agente pidió apagar la radio, pero era el contestador que recibía un mensaje. Alguien llamado Rubén dejaba unas instrucciones. Dile al rubio que coja los quelos y la leche y se vaya donde está la maneta de la moto. Eli, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto. Y que traiga los 2 sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera. ¿Sabes? Y eso, cuanto antes posible. Vale, adiós, luego. Lo que se interpretó como una especie de código. La familia declaró que Antonio Anglés estaba dentro del piso cuando llegó la Guardia Civil y que huyó por la ventana, saltando con sábanas atadas a la pata de la cama para descender al tejado de un salón de bodas cercano. Sin embargo, la Guardia Civil sostiene que Anglés no estaba en la casa en ese momento y que fue un adicto el que sí saltó por la ventana. Miguel Ricard estaba presente en ese momento y fue llevado al cuartel de la Guardia Civil igual que el resto de los familiares. Fue descrito como alguien subyugado a Antonio Anglés, con poca capacidad para liderar o planificar, y acabó autoinculpándose durante su declaración. No se menciona que estuviera involucrado en la fuga desde la casa. Ya sabemos que este hombre ha dado más versiones que su tocayo Miguel Carcaño en el caso de Marta del Castillo, caso que haré próximamente, que me lo estáis preguntando muchísimo. Bueno, la última de estas declaraciones de Miguel Ricard ya sabéis que la dio hace apenas unas semanas. Ese fue el motivo por el que hice el primer vídeo del caso Alcácer en el canal. El registro policial incluyó la detención temporal de algunos de los miembros de la familia, entre ellos Enrique Anglés. Recordamos que en el caso Alcácer, donde se encontraron los cuerpos de las niñas, se encontró un volante médico a nombre de Enrique Anglés. Y es que al parecer Antonio utilizaba algunas veces la identidad de su hermano para según qué cosas. Y esta había sido una de ellas. Enrique era una persona con deficiencias mentales, de hecho tenía un coeficiente intelectual de 40 y fue descartado como sospechoso responsable. Las versiones sobre la fuga de Antonio Anglés desde la casa tienen elementos dramáticos, como la tranca en la puerta para impedir la entrada policial y la espectacular fuga por la ventana del 4º piso, mostrando la desesperación y preparación para desvanecerse del entorno familiar y la justicia. Ese episodio marcó el inicio de su huida frenética, en el caso, por supuesto, de que así ocurriera, que siguió durante meses hasta que desapareció definitivamente. Anglés escapó por una serie de escondites rurales, casetas de campo y pisos francos. Robó coches, secuestró a un agricultor a punta de pistola para cruzar Castilla-La Mancha y se refugió en casas donde dejó pruebas físicas directas. Demostró que siempre iba un paso por delante de la policía. En Madrid y Cuenca robó nuevamente un coche, siempre apuntando a cambiar de ruta y burlando el cerco policial. La Guardia Civil ofreció hasta 250 millones de pesetas de recompensa. Su captura por una pista útil que los llevara hasta él, pero siempre lograba esfumarse gracias a contactos, recursos y su instinto de supervivencia. En Portugal vivió un tiempo con un adicto a quien le pagaba las dosis y mantenía a raya con grandes cantidades de dinero. Cambió su apariencia repetidas veces. Llegó incluso a decirle a este hombre: no, si no hace falta que tú trabajes, yo tengo dinero y te lo pago. Cambió su apariencia, utilizó identidades falsas y finalmente, tras verse identificado, desapareció rumbo a Lisboa y allí abordó el carguero City of Plymouth. Durante la travesía fue descubierto y retenido como polizón, pero logró fugarse saltando al mar en aguas del Golfo de Vizcaya, para ser rescatado y devuelto al barco. Volvió a fugarse en Dublín y la investigación indica que fue ayudado por alguien de la tripulación. Hay testimonios confirmados de su llegada al puerto de Dublín, donde fue visto por estibadores y ciudadanos. Hubo varios avistamientos en diferentes puntos de Irlanda días y semanas después, pero nunca fue capturado. Antonio Anglés se relaciona con varios casos sospechosos de desapariciones en Dublín e Irlanda, debido a que estuvo presente en la ciudad en marzo de 1993, pocos días antes de la desaparición de algunas mujeres. Lo más destacado es su posible conexión con el caso de Annie McCarrick, una joven estadounidense desaparecida
el 26 de marzo de 1993 en las afueras de Dublín. Días antes de su desaparición, Anglès fue visto en el puerto de Dublín y en barrios cercanos, lo que generó la hipótesis de que podría haber estado implicado en la desaparición y poder acabado con la vida de Annie McCarrick. El día de su desaparición, Annie realizó sus compras habituales y volvió a su apartamento. Más tarde tomó un autobús hacia un pequeño pueblo montañoso llamado Wicklow para respirar aire fresco. Fue vista por última vez en un bar llamado Fox Pub, en Glencallan, acompañada por un hombre. Hay testigos que describieron a este hombre como alguien de complexión atlética que medía entre 1,70 y 1,80, con cabello corto, rostro cuadrado y vestido con una chaqueta blanca. Ella fue vista con él varias veces entre las 3 y las 4 de la tarde y fue la última vez que la vieron con vida. Más o menos su descripción física y temporal coincide, aunque no hay pruebas concluyentes que vinculen a Anglès con la desaparición. Además, se le vincula con otras desapariciones de mujeres que tuvieron lugar entre 1993 y 1998 en la costa este de Irlanda, especialmente en zonas rurales y desfavorecidas, donde las víctimas fueron vistas por última vez en circunstancias algo misteriosas. La policía irlandesa mantiene a Anglès en la lista de sospechosos debido a su presencia en la zona, su historial criminal y las similitudes en los métodos de agresión, aunque no se ha probado formalmente ninguna relación directa ni se han encontrado cuerpos vinculados. Estos vínculos se basan en testimonios de testigos, avistamientos en Dublín y en las inmediaciones del puerto, informes de investigación impartidos entre España, Irlanda y Reino Unido y el patrón de conducta violenta y fugas de Anglès que sugieren que pudo haber cometido casos adicionales tras su fuga de España. Sin embargo, estas conexiones a casos en Irlanda permanecen en el ámbito de la sospecha, sin una confirmación judicial ni pruebas forenses concluyentes, en parte por la dificultad de la investigación y las lagunas legales en la cooperación internacional de ese momento. Hasta la fecha se han realizado cotejos de ADN entre el perfil genético de Antonio Anglès extraído de una muestra de material genético masculino con 11 cadáveres hallados en Irlanda, pero todos los resultados han dado negativo. Los periodistas Gerard Martí y Jorge Saucedo recopilaron toda la información de la que disponían e investigaron en la docuserie de Anglès, Historia de una fuga. Ambos se desplazaron hasta Irlanda para contactar en persona con Barry Cummings, un periodista especializado en desaparecidos. Él desvelaba un dato desconocido hasta entonces. En su base de datos hay una muestra de sangre que podría corresponder a Anglès. Está sin identificar, es de 1993 y pertenece a un hombre que se ahogó en el sur de Dublín. No había detalles sobre la altura, edad o etnia. Dijo que gracias a los avances científicos, hoy se ha podido generar un perfil de ADN a partir de ella, y eso es fantástico. Todavía no se había cotejado con una muestra de ADN de Antonio Anglès ni de ningún familiar. Cuando se dio este encuentro entre los periodistas, todavía no se había cotejado con una muestra de ADN de Antonio Anglès ni de ningún familiar. Además, iba más allá y aseguraba que existen además otros 2 cuerpos no identificados compatibles con la descripción de Antonio Anglès y que están enterrados en el cementerio de Glasnevin, en Dublín. En el caso concreto de estos 2 cuerpos, todavía no se ha realizado ni la exhumación ni el cotejo, quedando pendientes por trámites burocráticos en Irlanda. Tras la desaparición de Anglès en Irlanda surgieron varias teorías en cuanto a su destino. Hay quien dice que murió ahogado tras saltar del barco en el puerto de Dublín, pero no hay ningún cadáver identificado. Que llegó a tierra y que organizó su fuga. Hay quien dice que huyó a Brasil o a México, porque su entorno decía que mencionaba mucho esos 2 lugares, que esto podría ser una opción. Y otras teorías más conspiranoicas apuntan a colaboraciones dentro de la tripulación del barco, o incluso la implicación de redes criminales u otras cosas más allá. No hay pruebas concluyentes de ninguna de ellas. También hubo quien dijo que una posibilidad era que algunos marineros podrían haberlo tirado por la borda con el objetivo de quedarse el dinero que él llevaba. El caso sigue abierto. Algunos miembros de la familia Anglès
Tuvieron actividad sospechosa de movimientos en lugares como Las Vegas, lo que añade una sombra sobre posibles ayudas y contactos. La historia al final es que el caso sigue abierto, no hay nada demostrado. Y bueno, vamos llegando ya al final del vídeo. Espero haber conseguido lo que quería y era mostraros que Anthony Anglès es mucho más que el presunto fugado de Alcácer. Su historial criminal incluye la devastación de su propia familia, el uso y destrucción de menores, torturas sádicas a mujeres, violencia indiscriminada y un dominio obsesivo del entorno y las personas a su alrededor. Su fuga no fue solo astucia, fue la culminación de una vida dedicada a la violencia, el control y el sadismo. Hasta hoy el misterio permanece y sus víctimas viven o murieron marcadas por su paso. Su nombre sigue siendo sinónimo del mal absoluto, la impunidad y el dolor para muchas personas. Sin más, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso. Se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.